los árboles y a los perros. Carlos era un profesor nato. Era psiquiatra, era escritor. Soñaba con un espacio en el que él pudiera tener sus libros, su espacio de lectura, su silencio, su soledad. Una persona simpática, agradable, cariñosa. Fue la figura que introdujo en España a los autores modernos, a los autores en su momento que estaban modificando el pensamiento psiquiátrico mundial. Carlos Castilla del Pino, un hombre impresionante. Carlos Castilla del Pino nace en el pueblo de San Roque el 15 de octubre de 1922, que es el día de Santa Teresa, él lo decía siempre. Eran 4, 3 chicas y él, 3 mujeres y él. Su infancia él la recuerda por una parte con tristeza por la enfermedad de su padre, y al ser el más pequeño, él dice que tenía que hacer la vida un poco solo, un poco aislado. Mi padre está siempre enfermo, yo lo conozco prácticamente siempre enfermo. Mis 3 hermanas son mayores que yo soy el único varón y el más pequeño. Entonces ellas hacían su vida aparte de mí. Y yo he tenido una infancia en ese sentido, pues que me la he tenido que construir por mí mismo. Se iba al campo a buscar animales para hacer su pequeño laboratorio, del cual estaba muy orgulloso porque le fascinaba todo el estudio de la biología, de los animales, etc. Y él tiene un maestro en San Roque que era un discípulo o que estaba vinculado a la institución libre de enseñanza y que realmente es una influencia decisiva en la vida de Carlos. Es quien le pone en sus manos las obras de Baroja, los textos de Freud, es decir, le abre un mundo intelectual que para ese niño fue definitivo. Me fue dejando tomo a tomo los 17 volúmenes que entonces componían las obras de Freud y realmente me apasionaron. Me apasionaron porque, claro, es el primer encuentro que uno tiene a través del libro de la posibilidad de conocimiento del ser humano. Ya no es saber qué es la atención, qué es la asociación de ideas, no, ya es saber cómo son las personas, cuáles son las motivaciones que le guían en su conducta, cuáles son las aspiraciones que anhela, cómo son sus últimas motivaciones instintivas, etcétera, etcétera. Y todo eso me apasiona mucho. Él va a estudiar medicina a Madrid, claro, son los años 40, es un Madrid de posguerra donde la gente se está buscando la vida, está tratando de sobrevivir en un tiempo de silencio, como titularía luego Luis Martín Santos, que eran amigos, esa gran novela. Y bueno, para un joven como él, pues que además viene de un pueblo, ¿no? Entonces, el mundo madrileño es un mundo que le abre los ojos en muchos aspectos, ¿no? Yo, que era un niño escrupuloso, de clase media, escrupuloso en las comidas, llegué a buscar en los cubos de basura. Llegué a buscar en los cubos de basura porque ya realmente hubo un momento en que no se pensaba más que en comer, a ver qué podía para satisfacer el hambre.
La psiquiatría española, antes de la Guerra Civil, pues es una psiquiatría que nace y se genera en torno a Ramón y Cajal, y que por lo tanto es una psiquiatría muy avanzada y muy en su momento de un enorme valor y prestigio mundial. Las grandes figuras de la medicina española estaban en Madrid, y cuando fui a Madrid me encontré con que todo aquello había desaparecido, porque todos estaban represaliados, habían sido expulsados de las cátedras, habían sido sustituidos por absolutamente ineptos, ¿verdad?, pero adeptos al régimen. En ese momento la psiquiatría española estaba en manos de un nazi convencido. Era Vallejo Nájera, el padre del Vallejo Nájera que después se hace famoso. Sus teorías eran que lo natural, lo sano en el sentido no moral, sino de como el no tener cáncer o el no tener una enfermedad de un español, era ser católico, ser de derechas, es decir, ser adicto al régimen. La facultad estaba diezmada. Algunos habían sido fusilados, pocos. Otros habían sido depurados, lo que se llamaba depurar, que era echarlos y prohibirle hasta el ejercicio profesional. Y otros estaban en el exilio. Y entraron una serie de usurpadores, arribistas y oportunistas que siempre surgen en estas circunstancias, ¿no? Ignorantes, en fin, los estudiantes nos reíamos de ellos, al mismo tiempo que nos indignábamos tener como profesores a esta gente, ¿no? Y durante el franquismo, los grandes psiquiatras de ese momento, algunos que dejaron nombre a enfermedades como Peraita, vivían clandestinamente la psiquiatría, le quitaron el título y le quitaron el derecho a ejercer. Y iban, por pura vocación, a ver enfermos a un hospital en el cual Castilla trabajaba de alumno interno. Y ahí toma contacto con esa psiquiatría desconocida, represaliada, y al mismo tiempo también se forma con el que en su momento supuso la gran esperanza de la psiquiatría española, que fue López Ibor. Su proyecto era un proyecto universitario, de tener su cátedra, de tener sus discípulos y de poder trabajar en ese sentido. Cuando esto queda frustrado, es un fracaso, pero es un fracaso además no por motivos, no es que no consiga la cátedra por no saber, no consigue la cátedra por componendas, ¿no?, que se hacían en ese momento. Claro, eso para él lo vive por una parte como una traición de su maestro, el que consideraba su maestro, de López Ibor, se coloca en el margen, con todo el coste que tiene eso de hacer una carrera prácticamente en solitario. Su marginación inicial es una marginación exclusivamente por celos y por mantenimiento del poder, con lo cual dejan fuera al tipo más brillante que en aquel momento se estaba formando, junto con otro psiquiatra que murió muy pronto en un accidente de tráfico, que fue Luis Martín Santos. Luis Martín Santos, que escribió Tiempo de silencio, se formó junto con Castilla. Bueno, pues esos dos personajes no entraron en la universidad. Luis Martín Santos llega a presentarse en unas oposiciones que lo sacan de la cárcel, porque Luis Martín Santos era socialista. Lo sacan de la cárcel para ir a la oposición. Esos fueron marginados. Cuando él llega a Córdoba para tomar posesión del cargo de director del dispensario, llega en el tren de madrugada y durante ese tiempo pues se dedica a pasear y da un largo paseo por la ciudad que lo deja deslumbrado. Le deslumbra el misterio de Córdoba, el silencio de las calles, el que Córdoba sea una ciudad de alguna manera escondida.
la belleza de los monumentos, no solo de la mezquita, los palacios, las casas, los patios, y esa fascinación por la ciudad la mantiene toda la vida, la mantiene siempre. De hecho, él pudo haberse marchado de Córdoba, tuvo ofertas para marcharse al extranjero, pero él no se concebía ni fuera de España ni fuera de Andalucía. Castilla vivió en Córdoba inicialmente muchos años bastante marginado. Córdoba le tuvo siempre mucha antipatía a Carlos Castilla. Carlos Castilla era un hombre que todo el mundo sabía cómo pensaba y cómo actuaba. Socialmente él pertenecía a la burguesía, era el psiquiatra de prestigio, era un hombre muy reconocido en la ciudad, pero al mismo tiempo mucha gente evitaba hablarle, por lo que representaba de oposición al régimen, y al mismo tiempo tuvo una gran veneración por otra muchísima gente, mucho más, por su trabajo clínico en el dispensario, donde asistía pues, a la gente más humilde y con más dificultades. Yo, durante la dictadura, he tenido gente que sé que me ha difamado, que me ha denostado, pero al mismo tiempo tenía mucha gente, incluso de los sectores conservadores, incluso de sectores fascistas, netamente fascistas, que han venido aquí y que, bueno, pues sabían que yo era una persona. Ellos podían ser fascistas, pero si requerían mis ayudas y si querían mis servicios, yo se los prestaba con toda buena fe. Él tenía, digamos, como dos clínicas, ¿no? Trabajaba como funcionario como psiquiatra y director del Dispensario de Psiquiatría e Higiene Mental de Córdoba, que es donde él empezó a formar su grupo de colaboradores desde el primer momento, y luego tenía su consulta privada, a la cual acudía otro tipo de gente. Pero en el Dispensario de Psiquiatría y Higiene Mental se atendía a todo el mundo, a todo. La experiencia del dispensario para Carlos fue una experiencia vital, en todos los sentidos, política, moral, muy fuerte, porque el dispensario atendía a la población más pobre, realmente más desfavorecida de Córdoba. Tenga usted en cuenta que yo trataba meningitis tuberculosas en el dispensario, a las cuales a los niños había que ponerles 1 gramo de streptomicina al día, y ese gramo de streptomicina costaba la friolera de 500 pesetas de la época, que es algo como si dijéramos hoy 50 o 60.000 pesetas diarias. ¿Cómo se las arreglaban para que aquellas familias, si yo era una persona ya de izquierdas, muy ambigua, ¿no?, pero de izquierdas y antimilitarista y anticlerical, el ver aquella miseria tan espantosa, ver a gente que vivía en cuevas, me hizo ser mucho más de izquierda. Él era una persona que tenía un compromiso político, y más que político, un compromiso social. Le irritaba la injusticia y le irritaba la falta de democracia. El contacto con la injusticia social y con el abandono de toda esta gente, para él supuso realmente un impacto personal que en gran medida impulsó su conciencia política. A partir del año 60 es cuando, en fin, yo tengo ya un perfil, hombre, porque al fin y al cabo pues yo daba conferencias y daba tal, y además hacía publicaciones, y cuando voy adquiriendo un perfil
un perfil ideológico de izquierdas. Eso me va marginando de la psiquiatría oficial y también, naturalmente, de gran parte de la sociedad, porque claro, la sociedad dominante era una sociedad de derechas y franquista. Aquí entonces 2 eran muchos y siempre estaba el peligro de que te vieran con más de 2 o 3, siempre estabas conspirando, parecía. Nosotros nos hicimos ya un grupo de amigos y nos veíamos todos los sábados. Y los sábados había que quedar en un sitio donde verse. Entonces yo tenía un ático en mi casa, donde yo vivía con mis padres, tenía un ático. Y en ese ático nos veíamos casi todos los sábados. La oposición al franquismo durante prácticamente los años fuertes de la dictadura la representaba el Partido Comunista. Y Carlos siempre fue un militante, digamos, un poco particular. Perteneció un tiempo al Partido Comunista, fue algo ahí anecdótico en su vida. Él era un científico y a él lo que le gustaba era trabajar y estudiar, ¿no? La política era como compromiso personal, ¿no? Cuando viene a Córdoba, él tiene que atender psiquiatría, neurología, era neuropsiquiatra, tenía que ver todo tipo de pacientes y hay una gran parte de su obra inicial es sobre problemas neurológicos y la relación de los problemas neurológicos con los problemas psiquiátricos. Nosotros fuimos los primeros que entramos en el psiquiátrico de aquí de Córdoba, donde había 500 pacientes. Y un buen porcentaje de ellos no sabíamos quién era. Lo había llevado allí la policía y allí se habían quedado. Indigentes o personas que no había reclamado su familia, y hubo que mirar a ver qué pasaba allí y muchos se mandaron pues, a residencias normales. La reforma psiquiátrica que se inicia en este país, uno de sus primeros intentos se hace en Córdoba, en el Hospital Psiquiátrico de Córdoba, en el que yo tuve la suerte de poder colaborar con él, y sentó las bases de lo que se ha hecho en los centros de salud, el que la asistencia psiquiátrica se haga en la calle y no ingresando a nadie en un hospital. A mí realmente me apasionan mucho mis pacientes, porque yo he aprendido, naturalmente en los libros, como aprendemos todos, y los libros tienen una función fundamental porque reúnen ahí la síntesis pero uno aprende en la realidad. En su despacho recibía con una mesa muy larga, él se colocaba en el cabecero, el paciente a su derecha, todos los colaboradores alrededor de la mesa y otra fila de alumnos de medicina detrás. Y él entrevistaba al paciente. Esa entrevista era un arte y una técnica fabulosa, ¿no? Lograba crear una burbuja entre el paciente y él, en el cual el paciente sacaba toda su intimidad, ¿no? Castilla es el primero en este país que plantea que lo que uno hace y cómo uno vive da lugar a cómo es su conducta, y cuando esa conducta se estropea y produce dolor y se produce enfermedad, en la inmensa mayoría de las ocasiones hay que explicarla pues cómo se ha vivido. Fue un hombre súper brillante, fue un hombre enriquecedor, fue un hombre capaz de integrar corrientes de pensamiento y corrientes científicas muy diversas, le dio un sentido a todo ello, hizo una lectura de la conducta técnica, pero al mismo tiempo absolutamente comprensible. Un estudio sobre la depresión, que es un libro del año 60, me parece, del 62. Es la primera obra que en España se hace donde se pone en relación la depresión con cómo se vive.
el libro que lo da a conocer, el libro que en aquel momento pues, permite que su pensamiento, que era un pensamiento abierto, moderno, vaya dando un perfil intelectual y además un perfil de intelectual de izquierdas. Su gran obra en ese momento es la introducción, el libro de texto que sirve para cuando él entra a la universidad, que es un libro de texto magnífico, la introducción a la psiquiatría, que se publica, entró a la universidad en el año 77 y el primer tomo me parece que se publica en el 78. Los libros, después de la depresión, el libro de la culpa, el humanismo imposible, en fin, toda la secuencia de libros que publica después y que obtienen un enorme éxito entre los jóvenes, claro, es que son jóvenes de una generación que carece de maestros, carece de voces de referencia, y Carlos ahí ocupa ese espacio. Los trabajos quizás más enriquecedores, que es la teoría de los sentimientos fundamentalmente, y todos los que escribe en torno a esa época, en las que hace una reflexión de la conducta mucho más suelta, más libre, menos formalista, menos intenta formalizar, pero que es de una gran sabiduría. Mis indagaciones acerca de este tema es de tratar de objetivar en el lenguaje las estructuras que son claramente psicóticas. Cuando digo psicóticas quiero decir, como ustedes saben, psicosis es sinónimo de locura. Las estructuras que son realmente características del loco, del psicótico. Es decir, el delirar, el alucinar. Está muy claro que cuando un sujeto dice estoy oyendo una voz que me dice levántate, pues está alucinando. Pero yo podría decirlo y no alucinar, porque podría simular que alucino. Entonces, ¿cómo realmente puedo distinguir en el lenguaje lo que es una alucinación de lo que es un simulacro de alucinación? Hasta muy tardíamente, ya con la democracia un poco avanzada, no pudo acceder a la universidad. Accede a la cátedra aquí como profesor emérito, con mucha resistencia por parte del profesorado de aquí, de la facultad. La docencia, el dar clase, le estimulaba enormemente, porque tenía una pasión de docente, de enseñante. Era profesor, antes que nada profesor. Disfrutaba enseñando. La guinda para él fue el nombramiento de catedrático de la Real Academia. Yo creo que eso le gustó mucho. No faltaba ninguna reunión, creo que era los miércoles, religiosamente se iba a Madrid a las reuniones de la Academia. Cuando se jubiló, pues montamos la Fundación Castilla del Pino para no perder su maravilloso modo de ser y modo de actuar y modo de aprender, y hemos estado en contacto continuamente con él hasta que falleció. Y había mucha gente trabajando con él y había un trabajo de investigación, se habían hecho muchas tesis doctorales, y aquello, pues, perdimos al maestro de un día para otro. Y de ahí surge la idea de crear algo donde él pueda tener un magisterio. Esa mirada que hay ahí detrás era una mirada penetrante, no se le podía ocultar nada. Es una mirada de un hombre difícil de entender. Difícil de entender no por lo retorcido, sino por lo complejo. Él era consciente de que le quedaba poco tiempo. Cuando ya
tuvimos el diagnóstico de que padecía tumor cancerígeno. Era claro que el tiempo de vida estaba limitado. Se mantuvo trabajando hasta el último día. La proximidad de la muerte no la vivió como algo que le paralizara, sino que él intentó vivir hasta el final haciendo su vida y disfrutando de las cosas que le gustaban, disfrutando del patio, del sol, de la primavera, porque él muere en mayo, 2 días antes habíamos salido a dar un paseo por el patio. Afortunadamente mantuvo una suficiente calidad de vida como para seguir trabajando hasta el final y de tener una buena muerte. La verdad es que el éxito en nuestra sociedad está conseguido a expensas de dejarse, por decirlo así, en la cuneta todo lo que son relaciones interpersonales muy valiosas, relaciones interpersonales afectivas, a veces incluso la familia, a veces incluso las personas amadas. Entonces, en un ulterior estadio, la gente comprende que el precio que se ha pagado por ello es demasiado caro y que hubiera sido mucho mejor obtener lo que llamaríamos el bienestar, la conformidad con uno mismo, el logro de la autosatisfacción, el beneficio que se obtiene de la amistad, del amor, de la compañía, mucho más que el hecho de haber obtenido unos éxitos que además por otra parte pueden ser muy pasajeros.